Bueno, estoy teniendo muchos problemas, no sé si de conectividad o de qué, pero se cortó recién el video, así que vamos a ir un poquito más breve para que lo puedan ver al menos. Seguimos hablando de Alberdi, eh, ya que es la tercera vez que intento hacer el video, así que no sé en qué parte me he quedado. eh, pero bueno, claramente tenemos un Alberdi que va a ser un híbrido entre el romanticismo y la ilustración. Si bien él se va a declarar un romántico, las ideas filosóficas y la aplicación que él tiene de esas ideas filosóficas o que procura para esas ideas, va a ser netamente ilustrada. Por ejemplo, hay una frase muy famosa de él que dice, no la recuerdo textual, pero que el Dios de la razón es un sol que es único, eterno, y uno podría decir, bueno, claramente ahí está hablando de que la razón es un sol, es una idea claramente ilustrada, pero él afirma de que depende cómo se pose ese sol en las distintas regiones, ese sol va a ser otro, prácticamente. Entonces tenemos una idea, en ese caso, netamente romántica. Entonces tenemos tanto un romántico como un ilustrado. Y uno podría decir tranquilamente, no, pero esa idea no es romántica porque lo que está haciendo es obrar por imitación de esos valores europeos. Entonces, repetimos, claramente lo que tenemos es un híbrido. No es una figura que pueda ser fácilmente de encasillar en o es romántico o es un ilustrado. Su vida política va a ser muy similar en términos de oposición política a Rosas. Él va a apoyar, primero va a estar exiliado en Montevideo, después en Europa y después en Chile. Recordemos Montevideo, Europa y Chile. Y él en Montevideo, en ese primer exilio, va a estar a favor del golpe que va a querer propiciarle la Valle a Rosas, que fracasa, y al fracasar él, bueno, tiene que partir luego rumbo a Europa y después rumbo a Chile, como comentábamos. En Chile, en el 42 y en el 52, va a escribir algunas obras. La que nos interesa a nosotros, por ejemplo, es la del 52, que es Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Las famosas bases de nuestra Constitución Nacional, que se sanciona al año siguiente, en el 1853, después con sus reformas, ¿no? Ese texto va a estar orientado por dos preguntas, que es cómo formar hábitos civilizados, eh, por un lado, y por otro lado, cómo construir poder en esta región, cómo construir hábitos civilizados y cómo empezar a construir poder en esta región. Alberti lo que va a decir, va a tener una frase que es, la libertad como los ferrocarriles necesita maquinistas ingleses. Y va a utilizar la botánica de plantar en América la libertad inglesa de la cultura francesa. Hay que traer para él pedazos vivos de ellas en los hábitos de sus habitantes. Para él es más importante eso, que vengan los europeos a predicar con el ejemplo antes que hacer que nuestros habitantes lean obras y tratados filosóficos del romanticismo francés o de la ilustración. Entonces él sabe que estos europeos van a venir, supone que van a venir a predicar con el ejemplo. Entonces hay una metáfora botánica, es lo que dice Terán, en el sentido de que está pensando en términos de planta, el europeo como una planta que viene, se lo trasplanta al territorio argentino y emana esa cuestión de la ilustración, del romanticismo o este ideal civilizatorio cuando menos. Entonces confía más en una educación por las cosas que la educación letrada. Y acá se va a diferenciar bastante con Sarmiento. Sarmiento va a creer claramente en una institucionalidad y en educar por medio de la escuela, una escuela que llegue a todo el país, una escuela centralizada. Alberti no confía tanto en este ideal civilizatorio, porque no confía tampoco tanto en el accionar del Estado. Tenemos un Alberti más liberal, y lo va a decir, hay que educar por las cosas, educar por el ejemplo. Este europeo con su ejemplo va a traer la civilización, no la va a traer la escuela, es lo que supone Alberti. Entonces ahí tenemos una clara diferencia con Sarmiento. Y además el Estado no se tiene que meter, para Alberti, no se tiene que meter tanto en esta cuestión de educar al soberano, sino simplemente un dejar hacer. Sarmiento claramente tiene una figura fuertemente eh, más considerando este rol del Estado, el Estado para con los asuntos de la educación. Para que este trasplante europeo, como si fuese una planta, sea exitoso, nuestra Constitución debe proporcionar la flexibilidad para que este europeo pueda arribar doble nacionalidad, libertad de cultos, tratados ventajosos para Europa, fomentar los matrimonios mixtos, etcétera, etcétera. Entonces, toda nuestra Constitución empieza a tener rasgos muy amplios para la época y sigue siendo amplio en relación a la inmigración, porque se tiene la certeza de que ese inmigrante va a traer este ideal civilizatorio. Y Alberti también va a profundizar un poquito más, sobre todo porque dijimos que íbamos a hablar de qué idea tienen de nación, además de ideas de educación, estas tensiones entre liberalismo político y conservadurismo político. Va a empezar a estallar esta tensión a finales del siglo XIX entre, por un lado, el liberalismo, que va a circunscribirse a la esfera económica,
Y por otro lado, este liberalismo político que puede ser más denominado como conservadurismo político. Van a empezar a descreer claramente la idea de la democracia, son partidarios de esas ideas revolucionarias francesas de libertad, igualdad y fraternidad, pero saben que es peligrosa la irrupción de las masas en la escena política, entonces son liberales en lo económico, pero van a ser un tanto, bastante conservadores en lo político. Es decir, todavía no es el tiempo para una democracia plena. De todas formas, van a tener, uno puede leerlos y va a haber una reivindicación de la democracia, por eso decimos que no es la misma democracia como la entendemos hoy en día, y van a postular, sobre todo Alberdi, una idea de la democracia, por un lado, sensataria, una democracia que tenga que ver con las propiedades, es decir, solamente puede ser un ciudadano, solamente puede emitir su voto, solamente puede participar de la vida política aquel que tenga determinado patrimonio. Entonces, claramente no es una democracia como la comprenderíamos hoy en día. Y por otro lado, una idea de la democracia más capacitaria, más de ver cuántos estudios tiene ese otro para ser considerado un ciudadano. Es decir, no podríamos considerar un ciudadano aquel que no tenga estudios universitarios. Entonces, claramente, no es tampoco la idea de democracia que tenemos hoy en día. Va a ser, por lo tanto, un liberalismo más gradualista. Él considera que hay etapas, ¿no? Hay una persecución de los derechos de la ciudadanía, primero económicos, después sociales y después políticos. Primero es necesaria una libertad económica para Alberdi, que genere una asociación de productores libres, que luego, muy finalmente, devenga en una formación política de todos libres e iguales que puedan emitir un voto. Esta imposibilidad de Alberdi de pensar un sufragio universal lo va a bautizar como la república posible. Bueno, es la república que tenemos, la república posible. Esta inmigración lo que va a hacer es, con el hecho de predicar con el ejemplo, va a generar finalmente una república verdadera. Cuando seamos todos instruidos, cultos, en los valores europeos, tranquilamente podríamos ir a votar. Entonces es una idea de democracia, sí, pero una democracia muy restrictiva. Claramente tenemos que el voto se va a encontrar vedado, prohibido a la clase trabajadora. Y Alberti lo va a decir sin tapujos en plena campaña política. Por ejemplo, le gustaba citar una frase de Bolívar, según las cuales los países latinoamericanos necesitan reyes con el nombre de presidente. Es decir, podemos hacer las veces la farsa de que hay un presidente, pero en realidad el poder que tiene que tener el presidente tiene que ser el poder de un rey. Y no va a tener vergüenza tampoco al afirmar la necesidad de un régimen monárquico constitucional. O sea, no ve contradictorias estas ideas de la monarquía y un régimen constitucional. Él quiere ensamblar esa cuestión. En las páginas 98 y 99, sobre todo en la 98, hay una cita que para mí explicita demasiado esta relación entre gobierno, ciudadanía y Estado, en donde Alberti dice, gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacer lo más. Nuestra prosperidad ha de ser obra espontánea de las cosas, más bien que una creación oficial. Las naciones no son obras de los gobiernos. Entonces tenemos un Alberti, perdón, permiso si sigo grabando, creo que sí, espero que se vea bien, un Alberti que está más pensando en esta intervención de lo civil, de esta ciudadanía individual, que no tenga ningún tipo de intervención estatal. Surge la idea de la república del interés, él va a tomar muchos elementos económicos, al menos de Adam Smith, donde esta esfera económica va a tener su propia autonomía, no va a depender de lo político, y cada individuo va a construir espontáneamente, sin ningún tipo de socorro estatal, la felicidad pública. Y habría una mano invisible del mercado que lo que haría es naturalmente distribuir de la mejor manera posible, basándose en esta moral de productores individuales. Es lo que sostiene Alberti. O sea, se va a guardar demasiadas simpatías además con el liberalismo inglés, y él va a utilizar siempre la metáfora de los edificios, la metáfora de la arquitectura de una casa. Va a decir, fíjense, la casa inglesa, que tiene una sola puerta, que tiene jardines espaciosos, allí va a imperar la libertad. En cambio, el francés, que no va a tener un jardín, va a tener que salir afuera, va a tener que hacer una vida pública, tomar contacto con el otro, va a tener dos puertas, va a ver violentado su derecho a la intimidad. Que él supone que esta comparación, que esta analogía en la forma de construir una vivienda, tiene que ver o nos dice mucho sobre la ciudadanía. Entonces él va a admirar constantemente a este modelo inglés. Eh, para finalizar, también hay una cuestión en Alberti que es qué tipo de nacionalismo va a profesar Alberti. Y lo que dice Terán es que Terán lo caracteriza como un nacionalismo constitucionalista.
Es decir, somos ciudadanos libres, individuos libres, parte de un todo en base a la adhesión a un código, la Constitución, que establece las leyes fundamentales, que van a regular esas cuestiones individuales de la propiedad, la libertad y la seguridad. Es decir, somos parte de un pacto que lo que hacemos es relegar determinadas libertades, pero, por ejemplo, vivir en un Estado, pero para que nos sean garantizadas a su vez la propiedad, la libertad y la seguridad. Entonces, es un tipo de nacionalismo que puede, porque uno podría decir, bueno, pero el nacionalismo no es no va muy de la mano con el liberalismo, pero tenemos un Alberdi, también este Alberdi híbrido, que logra conjugar estas cuestiones. Coincide con Sarmiento claramente en este ideal de nacionalismo constitucionalista, y ambos comparten también esta idea de la excepcionalidad argentina. Es decir, tenemos algunas similitudes. Esta idea del nacionalismo constitucionalista y además la idea de excepcionalidad argentina, que es decir, la Argentina tiene un destino manifiesto que va camino a la grandeza. Ambos suponen eso, no solamente Latinoamérica, sino, mejor dicho, no Latinoamérica, sino solamente la República Argentina. La comparan con sus pares latinoamericanas y saben suponen de que la República Argentina tiene destino manifiesto, saben que Argentina va a estar ubicada entre las 3 o 4 naciones que van a dominar el elenco de lo mundial, de lo político, y tienen esta confianza en el progreso ilimitado de la República Argentina. Y para cerrar, hacemos hincapié en esas cosas que no coincidían, simplemente al principio decíamos que tenían discusiones por medio de cartas, pero básicamente en esta cuestión de el rol del Estado. Sarmiento cree en un Estado mucho más presente de lo que considera Alberdi, y por otro lado este rol de la educación. Sabemos que Sarmiento va a ser bastante también más presente en cuestiones educativas y centralizadas, y Alberti claramente va a creer en esta educación por el ejemplo de las cosas. Así que simplemente, hasta creo que se me va a cortar de vuelta porque estoy teniendo problemas de conectividad, las dejo, espero que se encuentren muy bien. Cualquier cosa que hable muy rápido, pero bueno, cualquier consulta, cualquier duda, me escriben, no duden en escribirme. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.